So, we begin this afternoon by asking the question again, what is a covenant? Bueno, comenzamos esta clase nuevamente haciendo la pregunta, ¿qué es un pacto? Okay, again, just by way of review, a covenant is a formal arrangement that creates a relationship with legal aspects. Nuevamente, para repasar, un pacto es un arreglo formal, a formal arrangement, ¿eh? Formal. Es un arreglo formal que crea una relación con aspectos legales. I want to direct you now into your Bibles into Genesis chapter 2, verse 15. Vamos, 2. vamos a Génesis capítulo 2, versículo 3. 2. Verse 2. Dos. Chapter 2, verse. 15. Y vamos a buscar el versículo 15. Génesis 2, versículo 15. Right, Ria. Vamos a leer la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Okay, this is the instruction that is given by God to man. Así que esta es la instrucción que es dada por Dios al hombre. I want you to specifically look at the words here, to cultivate and keep it. Miren con cuidado las palabras labrar y guardar. I don't have time to go into all of the Hebrew on this. Bueno, no tengo el tiempo suficiente para mirar todo el hebreo de este versículo. But a more literal reading of that translation. Pero una lectura más literal de esta traducción. Let me hold on that. How is this translated in Spanish? Cultivate it and keep it. How does that read in Spanish? Yeah, Well, how would you translate that back in English? Keep, yeah, it's okay. Keep and cultivate? And cultivate. All right. A more literal translation here would be to serve and obey. Una traducción más literal para este versículo sería servir y obedecer. Now, that's a very important aspect of understanding that passage. Ahora, este es un aspecto muy importante para entender este pasaje. Because in this role, what you have is God as the suzerain. Porque en esto lo que tenemos es a Dios como el emperador. Dictating to Adam the terms of the covenantal arrangement. Un emperador dictándole a Adán los términos del arreglo pactual. Now, the ideas, the verbs there, to serve and obey, Ahora, los verbos allí, servir y obedecer, are found throughout the Pentateuch, which is the first 5 books of the Bible. se encuentran a lo largo del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de... And I'll give you a couple examples. You can De just la make a Biblia. notation of these. Y voy a darle algunos ejemplos para que lo noten. Tenemos ahí un ejemplo, está en Éxodo 8, 1, 20 y 9, 13. Okay? This is in regards to service to God, Y esto es considerando el servicio a Dios. while on the other hand, obeying implies man's keeping of God's word. Mientras que por otro lado, el obedecer implica guardar la ley dada por Dios o la instrucción dada por Dios. And let me give you some references on that. O guardar la palabra de Dios. Aquí tenemos otras referencias. Miren, Éxodo 17:9 y 28:19. Éxodo 17:9 y Éxodo 28:19. But now let's look specifically at Deuteronomy chapter 10. Pero vamos a mirar específicamente a Deuteronomio capítulo 10. Chapter 10, verse 12 and verse 13. Y vamos a mirar el versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Escuchen la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Now, just a side note here on the book of Deuteronomy. Bueno, una nota
lateral del libro de Deuteronomio. Keep in mind that Deuteronomy is a collection of sermons that were preached by Moses. Guarden esto en mente, que el Deuteronomio es una colección de sermones dados por Moisés. That's why some of the material in Deuteronomy is repetitive of some of the other places that you find in the Pentateuch. Por eso es que algunas partes del material dado en Deuteronomio se repite en otros libros del Pentateuco. But in this particular chapter, this chapter 10, Pero en este capítulo 10 en particular, the people are being told that they are to serve the Lord and keep the Lord's commandments. se les está diciendo a las personas aquí que deben de servir al Señor y guardar sus mandamientos. Now keep in mind, that is exactly what Adam did not do. Y guarden esto en mente, esto es exactamente lo que Adán no hizo. Now go back to Genesis chapter 3. Ahora vamos nuevamente a Génesis, o regresemos al Génesis y busquemos el capítulo 3. Remember that Genesis 2 gives us the details of the agreement that was made by God with man. Recuerde que Génesis 2 nos da los acuerdos hechos entre Dios con el hombre. Those details included Y esos detalles incluían not to eat of the tree of the knowledge of good and evil. no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, o el What? conocimiento del bien y del mal. As we know, he did. Y como sabemos, pues él lo hizo. And then look at verse 24 after the judgment comes down for the sin. Vamos a mirar el versículo 24 después de que viene el juicio por el pecado. 24 years. Mira lo que dice el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. How does that read in the Spanish Bible there? Every direction to guard? Yeah, to revolve. Yeah. No, that's the sword going. Ah, yeah. No, direction to guard? Yeah, a sword in flame, yeah. No. In which it turned in every direction to guard the way of the tree of life? Yeah. How does that read? Okay, 24. Yes, to guard. Guard, To okay. guard. I want you to note in verse 24 the term that's used there, direction to guard the way of the tree of life. Miren el versículo 24 y quiero que presten la atención a esta palabra, para guardar el camino del árbol de la vida, para guardar. That is the same Hebrew verb that was used back in Genesis 2 verse 15. Este es el mismo verbo hebreo que se le da, que se menciona allí en el versículo 15 del capítulo 2. And that was the verb that God said, this is what I want you to do. Y este es el verbo que Dios dijo, esto es lo que yo quiero que hagas. But notice, man failed to do what God told him to do. Pero note que el hombre fracasó en hacer lo que Dios les dijo que hicieran. So now, with the angel being stationed there, God guards his own garden. Ahora Dios en este momento, él guarda su propio jardín. That was something Adam was supposed to have done as a part of the covenantal agreement. Conforme al acuerdo del pacto, eso se supone que es lo que Adán debería de haber hecho, guardar el jardín. Okay. Let's move on. The building blocks of a covenant Ahora, los ladrillos o los bloques de construcción del pacto, and I'm giving you this so that when you're reading through the scripture, when you find this kind of terminology or concepts, I want you to begin thinking, this is a covenant that's being talked about sí, here. ahora cuando ustedes vean ese tipo de terminología en la escritura, yo quiero que ustedes comiencen a pensar en que aquí, o que mediten, esto es un pacto de lo cual se está hablando aquí, se habla en los términos de pacto. Every time someone promises to do something for someone else, Cada vez alguien promete hacer algo para alguien más, with the implied positive or negative consequences, con las consecuencias implicadas positivas y negativas. those are the building blocks of a covenant. Esos son los bloques de construcción del pacto. If you do this, the blessings will happen. If you do that, the curses will happen. Si haces esto, ocurrirán estas bendiciones. Si haces aquello,
entonces ocurrirán estas maldiciones. Okay? So we want to watch for when you're studying the Bible on your own. Así que queremos mirar con detenimiento cuando estamos haciendo nuestro estudio de la Biblia personal. Obedience reward pattern. Escuchen, miren esto, el patrón de obediencia recompensa, que miren esto ahí en sus estudios, el patrón de obediencia recompensa. And you find this through all over the place in the Pentateuch. Y en el Pentateuco ustedes pueden hallar este patrón por todos lados. God is continually telling the people, if you do this and this and this, there will be this reward. Dios continuamente le está diciendo al pueblo, si ustedes hacen esto, esto o aquello, habrá una continua recompensa. But if you do that, Pero si ustedes hacen aquello, you're going to be cursed. entonces van a ser malditos. Now, a misconception on this Ahora, un mal entendimiento de esto is that when the people didn't act in obedience, es que cuando las personas no actuaron en obediencia, that they were immediately outside of covenantal arrangement with God. que ellos inmediatamente quedaron fuera de este arreglo de pacto con Dios. That is not true. Eso no es verdad. The covenant remained in place, El pacto siguió en su lugar, but they began to receive the curses from the covenant because of their disobedience. pero ellos comenzaron a recibir las maldiciones del pacto debido a su desobediencia. The covenant was still in place because God put it in place. El pacto se mantiene en pie porque Dios lo puso allí y Él fue quien lo estableció. All right, again, let's talk a little bit about what we covered this a little bit last night, the ancient Near East custom of covenants. Bueno, anoche hablamos un poco de esto, de la costumbre de los pactos del Medio Oriente cercano. You know, I'm sure here in Colombia you have various kinds of contracts that are used between people and businesses to conduct affairs of society. Yo sé que aquí en Colombia ustedes también tienen ese tipo de acuerdos entre personas para conducir los diferentes asuntos dentro de la sociedad. You know, for example, when someone agrees to rent an apartment, the person who wants to rent it, they like what's there, they have to be in agreement, this is how much the person who owns it wants to rent it for. Sí, entonces cuando una persona va a rentar un apartamento, pues ella quiere hacer un acuerdo en cuanto a cuánto se debe pagar, cómo se debe guardar, cómo se debe mantener el apartamento, y se llegan a estos acuerdos con respecto a él. Okay? We call that a contract. A esto entonces, si se llega al acuerdo de rentar el apartamento, pues a este acuerdo se le llama un contrato de arrendamiento. And I told you last night that when you think about these covenants within the Bible, think of the legal idea of contract. Bueno, y yo les dije anoche que cuando hablábamos de este tipo de pactos en el Antiguo Testamento, pensemos en la idea legal de un contrato. However, Sin embargo, in the ancient Near East context, en el contexto de el Medio Oriente cercano o antiguo, the form and the function of those contracts were very, very different than ours. la forma o la función de estos contratos eran muy diferentes a los nuestros. In the ancient Near East, a person's word carried significant weight, Importance? importance, Okay. tremendous importance. Ok, muy bien. En el Medio Oriente antiguo, cuando se hacían contratos, la palabra de la persona tenía tremenda importancia. So much so importance, it could mean life and death. Y de tanta importancia que podía significar vida o muerte. Okay? Also in the ancient Near East, Y también allí en el Medio Oriente antiguo, people's idea of deities or gods, la idea de los pueblos de las deidades o de los dioses. the gods would adjudicate wrongs committed in regards to the keeping of a covenant. Wrongs committed? Gods would adjudicate, you know what that means? Yes. Okay. Los dioses adjudicarían, what would they adjudicate? Wrongs committed. When you say wrongs committed, what do you Wrong, mean? didn't keep the covenant. Ah, sí. Entonces los dioses le adjudicarían a la persona una mala acción en el debido en que no guardó el pacto. This is why we find in all kinds of extant literature outside of Scripture Por eso es que encontramos todo tipo
de esta literatura fuera de las escrituras. If someone was trying to put weight on what it is that they were saying, they would swear by a particular God. Si alguien quería ponerle peso a lo que él estaba diciendo, él simplemente hacía juramentos a un Dios particular. The idea was that God would hold the person accountable for their words. Y la idea es que este Dios mantenía a esta persona como responsable de dar cuentas por las palabras que había jurado. Now, in North America, there are a growing number of people that no longer believe in the God of the Bible. Bueno, en los Estados Unidos hay muchas personas que ya no creen en el Dios de la Biblia. But to this very day, in a court of law, when there is testimony, Pero hasta este mismo día, en una corte judicial, cuando tienen que dar testimonio una persona, when a witness is sworn in before a judge and a jury, cuando se trae un testigo delante de un juez y de un abogado para que jure, they say that they will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help them God. okay, what is the last part? So help them God. Okay, when you say so help them God, what do you mean? Okay, they're accountable. Okay. I got to tell the whole truth, nothing but the truth, and accountable to God. Okay. Entonces a la persona se le hace decir en juramento, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad delante de Dios. All right. So I want to go back then. Last night I gave you the parts of a covenant. Bueno, quiero devolverme anoche y yo les di las partes del pacto. Now I'm going to review those and I'm going to give you more information about how they play out. Vamos a repasarlas y les voy a dar más información de cómo es que ellas funcionan. Remember, the reason why I'm going over this is that the Bible emerges out of an ancient Near East context. Y la razón por la cual la razón por la cual yo hablo de esto es para que vean que la Biblia surge en el contexto del Medio Oriente antiguo. The first part of an ancient Near East covenantal agreement was the preamble. I gave you that last night. Recuerden la primera parte de un pacto en el Medio Oriente antiguo. La primera parte era el preámbulo. Now, it identified the suzerain. Ahora, este preámbulo identificaba a este emperador. The suzerain, again, is the overlord or the king over top of the vassal or the vassal state. Este emperador es este rey o este gobernante que está por encima de este rey vasallo. In studies that we have of the Hittite Empire, Bueno, y en estudios que tenemos del imperio hitita, we have a number of their treaties that have survived through the ages. tenemos varios o un número de tratados que han sobrevivido a través de los tiempos. And often they're referred to as suzerain treaties. Y a menudo se le refiere como tratados imperiales o tratados con un emperador. Because in those contracts, it identified who was the suzerain, the dominant party. Porque en estos tratados siempre se identificaba quién era el emperador, es decir, la parte dominante. Typically, the king would identify himself in the preamble. Y típicamente el rey se identificaba a sí mismo en este preámbulo. Example, Les voy a dar un ejemplo. I, Hammurabi, king of all the Hittites. Dice así, yo, Hammurabi, rey de todos los hititas, The one who reigns supreme over all vassals. el que reina con supremacía sobre todos sus vasallos. That's very typical language Es un lenguaje muy típico in the preamble of a covenant. en el preámbulo de un pacto. Okay, similarly, in our Bibles, Bueno, y similarmente en nuestras Biblias, consider the Ten Commandments when they are given to Moses. consideren allí los 10 mandamientos dados por medio de Moisés. Note Exodus chapter 20, verse 2. Eso es allí en Éxodo 20, capítulo 2. We're not going to read it. Okay. Éxodo 20, versículo 2. What I want to call to your attention is that before the Ten Commandments are actually given, Lo que yo quiero que tengan en cuenta es que antes de que los 10 mandamientos fueran dados en realidad, there is a preamble. hay un preámbulo.
Okay? It begins by saying, I am the Lord your God. Y miren cómo comienza el preámbulo. Yo soy el Señor tu Dios. Very typical ancient Near East treaty structure. Es la estructura típica, muy típica de un tratado del Medio Oriente Antiguo. So in this particular pattern, God, like the Hittite kings, identifies himself, I am God, your sovereign. Así lo que está diciendo aquí Dios de manera especial es diciendo, yo soy Dios, en este capítulo de Éxodo, yo soy Dios, tu soberano. You see, this is important. You understand is that whoever the suzerain is dictating the terms of the covenant. Y esto es muy importante, quien quiera que sea el emperador está dictando los términos del pacto. There's no negotiation between the suzerain and the vassal. No hay negociación entre el emperador y el vasallo. And the covenants that God initiates, Y los pactos que Dios inicia, there is no negotiation. en ellos no hay negociación. All right? The second part of the covenant, Y la segunda parte del pacto, particularly we see it in Hittite suzerain treaties, y lo vemos particularmente en estos tratados de vasallaje imperial con los hititas. this part was the historical prologue Y esta parte de la cual voy a hablar es el prólogo histórico, in which the king briefly summarized the history of his relationship with the vassal state. donde el rey resume típicamente la relación histórica con el rey vasallo o la parte servil. Example, Ejemplo, I, Hammurabi, king of the Hittites, yo Hammurabi, rey de los hititas, am the king who defended your borders from the invasion of the Amalekites. yo soy el rey que ha defendido vuestras fronteras de la invasión de los malaquitas. I am the king who filled your coffers with surplus of grain. Yo soy el rey que lleno vuestros graneros con sobreabundancia de grano. I am the king who shared the treaties with you in times of famine. Yo soy Treasures, I said yo, that wrong. yo, I am the king who shared the treasuries with you in times of famine. yo soy el rey que comparto los tesoros con ustedes en tiempos de hambre. The same thing carries forward into our Bibles. Y la misma cosa ocurre en nuestras Biblias. We also find a historical prologue in the Mosaic covenant. Nosotros también hallamos un prólogo histórico en el pacto mosaico. Here's how it reads. Miren cómo dice, I am the Lord your God who brought you up out of the land of Egypt. yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Again, very typical, common, ancient Near East language. Nuevamente, es un lenguaje muy típico de los pactos del Medio Oriente antiguo. The third part of the covenant would be the promises and the stipulations. Ahora vamos a la tercera parte del pacto, que son las promesas y las estipulaciones. Again, here's the Hittite suzerain makes this statement. Nuevamente tenemos a este emperador hitita haciendo su declaración. If you pay a head tax of so many shekels, I will guarantee your water wells and protect them against all thieves. Lo que está diciendo allí es, si ustedes pagan sus impuestos a tiempo, yo los voy a proteger de... I'm going to protect you from... All thieves, marauders, and invaders. Los voy a proteger de todos los ladrones y de los invasores. However, to receive these benefits, Sin embargo, para recibir estos beneficios, you must meet certain conditions. ustedes deben de llenar ciertas condiciones. And God does the same thing by making promises to us in every covenant as He says. Y Dios hace lo mismo haciendo promesas en sus pactos como dice. Okay? You shall be my people and I will be your God, Jeremiah 30:22. En Jeremías 30:22 dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. But every covenant also contains stipulations. Pero también todo pacto contiene estipulaciones. It is dangerous to think that the law is found only in the old covenant and not the new covenant. Es peligroso decir que la ley está estipulada solamente en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo.
Listen to how the Lord Jesus speaks in John chapter 14, verse 23. Mire cómo habla nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 23. 23? 14? 14:23. En Juan 14, 23. Jesus says, if we love him, we will keep his commandments. Miren lo que dice Jesús. Si me amáis, guardad mis You mandamientos. see that stipulation in there? ¿Sí ven la estipulación allí? Okay? If people say that they love God or love Christ, then there should be some effort of obedience in their life. Así que si las personas dicen que ellos aman a Dios, pues debe haber algún esfuerzo de obediencia de su parte. The fourth part of these ancient Near East covenants Ahora vamos a la cuarta parte de estos pactos del Medio Oriente antiguo. consisted of sanctions. Esta cuarta parte consistía en las sanciones. These were double sanctions, Eran sanciones dobles. benefits or blessings versus punishments and cursing. Beneficios o bendiciones versus castigos y maldiciones. The king promised his vassals that he would do certain good things for them on certain conditions. El rey le promete a sus vasallos que él haría ciertas cosas buenas por ellos bajo ciertas condiciones. But if they did not meet those conditions, Pero si ellos no cumplían esas condiciones, they would experience his wrath. entonces experimentarían su ira. Again, let's look at the book of Deuteronomy. Nuevamente miremos el libro de Deuteronomio. When the law was given again by Moses, Cuando la ley fue dada una vez más por Moisés, God promised the people that if they diligently took heed, Dios le prometió a su pueblo que si ellos observaban con diligencia to themselves and kept his commandments, y se guardaban de sí mismos guardando los mandamientos, they would be blessed in the country Sí. and in the city. serían bendecidos en el campo y en la ciudad. They would be blessed when they lay down and when they rose up. Serían bendecidos cuando se acostaran y cuando se levantaran. They would be blessed in the field and in the house. Serían benditos en el campo y dentro de sus casas. And they would be blessed here and there and everywhere. Y serían benditos aquí, allí y más allá. But if they broke the law, they would become accursed in the country. Pero si ellos quebrantaran la ley, entonces ellos llegarían a ser malditos en el país. They would be cursed when they sat down and when they stood up. Serían malditos cuando se sentaran y cuando se levantaran. They'd be cursed in the kitchen, in Sería- the family room, serían malditos en la cocina, en la sala, everywhere. en toda parte. You'll find that all through the book of Deuteronomy. Ustedes van a encontrar eso a lo largo de todo el libro de Deuteronomio. Now, the fifth part is the end. The end. The fifth part is the end of the Ahora, covenant. ahora, la quinta parte es el fin del pacto, la meta, el fin del pacto. In a Hittite suzerain treaty, it was marked by the oath. That's the fifth part, the Y oath. la quinta parte entonces sería ¿cómo es que dicen? Oh, ¿las qué? Eso es juramento. Sí, entonces la quinta parte corresponde entonces a los juramentos o el juramento. Okay? It was an oath or a sacred vow that established the covenant. Había un juramento o un voto secreto que establecía este pacto. The same thing was true of biblical covenants. Y ocurría lo mismo para los pactos bíblicos. God swore by himself, by his own deity. Dios juró por sí mismo, por su propia deidad. Okay? Now, that was a summary that I read to you from R.C. Sproul. Bueno, ese es un resumen que le leí de R.C. Sproul. But all theologians that examine covenant theology throughout the scripture will all note that historical connection that the Bible has with the times and period that it came out of. Bueno, y todos los estudiosos de la teología de los pactos, cada vez que ellos ven en la Biblia se dan cuenta que hay una conexión. Cada vez que leen esto o estudian estos pactos en la Biblia, se ven que hay una conexión entre la Biblia y el desarrollo histórico antiguo con respecto a los pactos antiguos. Now, when those kinds of agreements took place between men and people, Bueno, cuando este tipo de acuerdos
se llevaban a cabo entre las personas, the ceremonies could be pretty ugly las ceremonias podían ser muy feas, because animals were always killed. porque siempre se mataban animales, Okay? As a reminder to the covenantal parties como un recordatorio a las partes del pacto, that death would occur if you didn't honor the agreement. que es la muerte ocurriría si no se honrara el acuerdo. This led to a Hebrew idiom for covenant making. Y esto guió a una expresión idiomática para hacer pactos. The making of a covenant El hacer un pacto literally means to cut a covenant. literalmente significa partir un pacto, cortar un pacto. The cutting refers to the cutting of animals literally in half. Y este cortado o este cortar se refiere literalmente al cortar animales por la mitad. So if I was making an agreement here with Pablo, Así que si yo estuviera haciendo aquí un acuerdo con Pablo, we would cut animals in half. nosotros partiríamos animales a la mitad. He would walk through it and I would walk through it. Y él caminaría por entre ellos y yo también caminaría entre ellos a través de las dos mitades. And essentially what we're saying is, may this be done to me if I don't honor my word. Y esencialmente lo que estoy diciendo es esto, que se haga esto conmigo si yo no honro mi palabra. This leads Robertson in his book Christ of the Covenants. Y esto guía a Robertson. Yes. A Robertson en su libro El Cristo de los Pactos, Christ of the Covenants, El Cristo de los Pactos. He gives this definition of a covenant. Y en su libro él da esta definición de un pacto. A covenant is a bond in blood sovereignly administered. Can you repeat that? A covenant is a bond in blood El pacto es un vínculo de sangre sovereignly administered. administrado soberanamente. A covenant then is a bond in blood or a bond of life and death. Así que un pacto entonces es un vínculo en sangre o un pacto de vida o muerte. Now, I'm not going to read all of these, but I want to give you the references so you have something to study. Bueno, no les voy a leer todo esto, pero les voy a dar las referencias para que estudien. In view of what I've just taught you, Bueno, a vista de todo lo que les he enseñado, consider the following passages of Scripture where you can see this kind of language and these events happening. consideren entonces este patrón de idioma que les he enseñado para ver si coincide con él en los pasajes que les voy a dar. For example, Joshua and the Gibeonites in Joshua chapter 9. Josué y los Gabaonitas, Josué y los Gabaonitas en el libro de Josué. Secondly, consider Israel and Assyria in Hosea chapter 12 verse 1. Consideren a Israel y a Siria en Oseas capítulo 12. Thirdly, consider the laws and agreements between kings and the people. Consideren las leyes y los acuerdos entre los reyes y su pueblo. In Jeremiah 34, 8 through 18. En Jeremías 34 del 8 al 18. Fourth, consider the contracts and business between Abraham and Abimelech. Consideren los contratos y los acuerdos entre Abraham y Abimelech. Genesis chapter 21, Génesis 21 22 through 30. del 22 al 30. Consider also the commitment that exists between friends, Jonathan and David. Consideren también el compromiso que existe entre estos dos amigos, Jonatán y David. 1 Samuel 20, verse 16. Primera de Samuel 12 to 16. 1 Samuel 20, verse 16. En Primera de Samuel 20:16. Next, consider the agreement between masters and servants, that would be Abner and David. Ahora,
consideren el acuerdo entre amos y siervos, considerado entre David y Abner, Abner and with David. entre Abner y David. That's 2 Samuel chapter 3. Segunda de Samuel, capítulo 3. And then also look at the agreement that exists there between Laban and Jacob. Y también consideren el acuerdo que hubo entre Labán y Jacob. Genesis 31, verse 44. Génesis 31, 44. All I'm doing is just giving you some of the language and the events that are going on there to demonstrate this ancient Near East understanding. Lo que estoy haciendo es darles el lenguaje que se maneja en estos textos, para que miren el lenguaje que se maneja en estos textos, para que comparen el patrón que hablamos acerca de los pactos. What I suggested last night was that the covenantal theology Lo que yo les sugerí anoche es que la teología de los pactos is like the cook who's making a pot of soup and salts it. es como este cocinero que está cocinando una olla de sopa y le está adicionando sal. The salt brings out the flavor of the soup, Y la sal, obviamente, le da sabor a la sopa. but you can't see it with your eye, but it affects the whole thing. Ustedes no pueden ver la sal con sus ojos, pero sí la sal en realidad afecta a toda la sopa. The same is true of covenants. They are salted into the scripture, which bring out the understanding of the whole. Y lo mismo pasa con las escrituras. Las escrituras, so they are salted with covenants, yeah? Yes. Las escrituras están saladas con pactos por todas partes. So, moving on now, Ahora sí, continuando, a broader definition of a covenant. vamos a ver una definición más amplia de un pacto. It's a solemn agreement with oaths and or promises Es un acuerdo solemne con with oaths, con juramentos y con promesas, which imply certain sanctions or legality. que implica ciertas sanciones o legalidad. Here are some points about that. There must be at least two parties. Al menos debe de haber dos partes en cuanto a los puntos del pacto. They may be equal, like for example in marriage. Podrían ser las partes iguales por lo que ocurre en el matrimonio, Or they may be unequal, o pueden ser partes desiguales. where you have a superior and an inferior. Cuando tenemos a una parte superior y una parte inferior. That's what we had with Hammurabi the king over the Hittite Empire. Esto es lo que tenemos con el rey Hammurabi, que gobernaba sobre el imperio hitita. But that's also what you have with God, Pero eso es también lo que tenemos con Dios, dictating the terms to the people. dictando los términos al pueblo. Fourthly, they can be intimate or impersonal. En cuarto lugar, pueden ser en intimidad o personal. The sanctions can be minor or they might be drastic. Las sanciones pueden ser sanciones menores o también pueden ser drásticas. So our concern, though, narrowing this down, Así que nuestra preocupación, tratando de hacer esto más breve, is that biblical covenants es que los pactos bíblicos contain three key points. contienen tres puntos clave. Okay? We're talking about God's covenants. Estamos hablando de los pactos de Dios. If I were going to test you on this would be on the exam. Si yo les fuera a hacer examen, yo les preguntaría esto en el examen. Number one, Número uno, the covenants we are concerned with in Scripture are God's covenants. los pactos sobre los cuales nosotros nos preocupamos en la Escritura son pactos de Dios. God's covenants with His people or with mankind in general. Pactos de Dios con su pueblo o con el género humano en general. Number two, Número dos, God is the author and the initiator of them. Dios es el autor y el iniciador de estos pactos.
The Jews nor mankind in general never initiated any covenant with God. Ni los judíos ni el género humano en general fueron los iniciadores de algún pacto con Dios. Number 3, Número 3. they are divine commitments bound by oath. Son unos compromisos divinos que se ligan a un juramento. Okay, so God can swear by no one higher than himself. Dios no puede jurar por alguien más alto que Él. So God promises or initiates oaths to humans and then will provide seals, a marker. Dios, can you say that again, please? Okay, God. God promises by initiating an oath Dios promete, iniciando un juramento to humans, a los humanos. and then he validates it with either some kind of a seal or a sign. Y luego Él lo valida con algo así como un tipo de sello o una señal. Now, here's the thing. Ahora, aquí está el punto. The word covenant, La palabra pacto, the concept is found throughout Scripture, el concepto se encuentra a lo largo de la escritura, but the word covenant Pero is not found everywhere. pero la palabra pacto no se encuentra en todas partes. But there are synonyms for the word covenant that you must know. Pero hay sinónimos de la palabra pacto que ustedes deben saber. And when you see these synonyms, Y cuando ustedes vean estos sinónimos, you have to immediately think, oh, that is a covenant. ustedes deben de pensar inmediatamente, sí, eso es un pacto. Your eyes need to be trained for it. Así que los ojos de ustedes necesitan estar entrenados para eso. So I want to give you a list of synonyms Así que quiero darles una lista de sinónimos. for the word covenant. Una lista de sinónimos para la palabra pacto. Number 1, Número 1. when you see the word oath, Cuando ustedes escuchen la palabra juramento, this is the most common synonym. este es el sinónimo más común. And of course, the idea of the oath is intrinsic to covenant. Y por supuesto la idea de juramento es intrínseca a los pactos. Okay, look at Exodus. I don't know how this reads in the Espanol. Exodus chapter 2, verse 24. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 2, versículo 24. Éxodo 2, 24. All right, what I'm looking for there, Pablo, in the translation, is it translated God remembered his covenant or God remembered his oath? He remembered his covenant. All right, go ahead, read it. Okay. Vamos a leer Éxodo 2, 24. Leamos la palabra del Señor. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. All right, what I want you to see here, Lo que yo quiero que ustedes vean aquí en este texto, this could be rendered as que esto podría ser traducido como God remembered his oath. que Dios recordó su juramento. And what I'm just trying to sensitize you to, Y lo que quiero es sensibilizarlos a ustedes. when you see the word oath, Cuando ustedes vean la palabra juramento, you need to automatically think in your mind, ustedes tienen que automáticamente pensar en sus mentes. oh, we're thinking about a covenant. Aquí estamos pensando en pacto, And in this o acerca case, de un pacto. God's remembering the oath that he made to Abraham, Isaac, and Jacob. Y en este caso, pues Dios está recordando el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. The same relationship is spoken by God swearing an oath. So look at Exodus chapter 6, verse 8. Vamos a mirar Éxodo capítulo 6, versículo 8. Y aquí se puede ver la misma relación. 6, 8, yeah. Yeah, 6, 8. And I want you use the word swore. I will bring you into the land that I swore to give. Okay. Exodus 6, verse Yes, 8. I raised my hand swearing. Swear, okay. Okay. Go ahead. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová.
Did you see that language there? Pueden ver ahí el lenguaje. I swore. Juré. Okay? Again, that's covenantal language. Nuevamente, esto es lenguaje de pactos. He's referencing an oath without using the word. Miren que está haciendo referencia a un juramento sin usar la palabra pacto. Okay? Another one would be Genesis chapter 26, verse 3. Vamos a Génesis 26, See if But there, do you actually use the word 26, oath? 26, 3. 26, 3. Do you Vamos, use oath? vamos a ver el versículo 3 del capítulo 26 de Génesis. Yes, and I will confirm my oath. Yeah, there you go. That's it. Go ahead. Go ahead. Vamos entonces a leer el versículo 26. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Okay, so what I'm calling to your attention is Bueno, yo quiero llamar la atención de ustedes. when you see the word oath, Give me a second. Génesis 26:3. Cuando ustedes vean la palabra juramento, okay, when you see the words there, oath and I swore, cuando ustedes vean las palabras allí, juramento o yo juré, that's covenantal language. eso es un lenguaje de pactos. Okay? This is the language then that is found throughout the entire Old Testament. Y este es el lenguaje que se encuentra a lo largo de todo el Antiguo Testamento. And I would suggest to you that it's in the New Testament as well. Y yo les sugeriría que en el Nuevo Testamento también está. And if you want to do one study that's very interesting when you think about the idea of covenantal agreements, Y si ustedes quieren hacer un estudio sobre esta idea pactual de los, o esta idea de los pactos o de los acuerdos pactuales, read carefully the entire book of Hebrews. lean con mucho cuidado todo el libro de los Hebreos si quieren ver este lenguaje. I think Hebrew, like I said last night, Hebrews I think is more of a sermon than it is a letter. Yo creo que el Hebreos es más un sermón que una carta. See if you can take enough time on your own and just read it through from page 1 to the last page. Sí, así mírenlo con mucho cuidado y léanlo desde el primer capítulo hasta el último. And look carefully for the ideas of covenant or oath or swearing. Y miren con mucho cuidado las ideas de pacto, de juramento o de jurar. All right, so the first synonym for covenant is oath. Así que el primer sinónimo para pacto es juramento. The second synonym El segundo sinónimo is the word promise, es la palabra promesa. because oaths have a promising characteristic to them. Porque, you say oaths have. Oaths. Porque los juramentos tienen una característica de promesa en sí o en ellos. Promise is a synonym for a covenant. Promesa es un sinónimo para pacto. An example of this would be in Galatians chapter 3. Un ejemplo está en Gálatas capítulo 3. Shall I look for No. it? In Galatians 3, Paul refers to the Abrahamic covenant, Allí en Gálatas 3, Pablo se refiere al pacto abrahámico, but he doesn't call it a covenant, pero no lo llama un pacto, he calls it a promise. lo llama una promesa. Okay? When you come across that word promise, Cuando se encuentren con esta palabra promesa, think covenant. piensen en pactos. I'll tell you, another New Testament example of that would be in Acts chapter 2. Otro ejemplo del Nuevo Testamento sería en Hechos capítulo 2. You remember in that passage when Peter stands up and preaches the first sermon, ¿Recuerdan ese pasaje cuando Pedro se levanta y predica su primer sermón? and the people are pierced. They realize they crucified the Lord. Y las personas fueron compungidas y llegaron a darse cuenta de que o llegaron a la conciencia de que habían crucificado al Señor. Now remember, who were the people that he was talking to that day in Acts chapter 2? Ahora recuerden, ¿quiénes eran las personas a quienes Pedro les estaba hablando allí en Hechos capítulo 2?
That was the day of Pentecost. Era el día de Pentecostés. Who were they? ¿Quiénes estaban allí? Jews from all around the nations. That's exactly right. Muy bien, exactamente. Jews from all over the empire, no Gentiles. Judíos de todo el imperio, no los gentiles. Now, Ahora miren esto. Peter gives the answer. They say, "What shall we do?" Y Pedro da la respuesta a lo que ellos dicen. ¿Qué haremos? And Peter responds with, Y Pedro le responde con esto. "Repent and be baptized in the name of the Lord Jesus." Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesús. And then he says this, Y luego miren lo que dice. "For the promise is for you, your children, and your children's children." Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y los hijos de sus hijos. A Jew, when he hears the word promise, Un is immediately going to think covenant. Un judío cuando escucha la palabra promesa, inmediatamente va a pensar en pacto. Throughout the entire Bible, the scripture is clear that God tends to deal with families. Así que a través de toda la Biblia vemos la tendencia de Dios de lidiar o tratar con familias. It was Noah and his household that were preserved in the ark. Fue Noé y su casa la que fue preservada en el diluvio. It was Abraham and his household that had a blessing. Isaac and his household, Jacob and his household. Abraham y su familia, Jacob y su familia, Isaac y su familia. It was Rahab the harlot at Jericho and her household that was preserved. Rahab y su familia fueron preservadas en Jericó. So it's not unusual in Acts 2 Así que no es inusual en Hechos capítulo 2 for Peter to say there's a blessing on your children and your children's children. para que Pedro diga, hay una bendición para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Because that's God's pattern. Porque ese es el patrón de Dios. Okay, oath, Así que tenemos Promise. juramento, promesa. number 3, Número 3, obligation. obligación. Covenantal relationships always contain obligations. Toda relación de pacto siempre contiene obligaciones. The mention of obligations Y la mención de las obligaciones can denote the whole covenant. puede denotar todo el pacto. Numerous words for obligations, or what we might call stipulations, Y hay muchas palabras para obligaciones o lo que podríamos llamar también estipulaciones. okay, we might find them in our Bibles this way. Y las podríamos encontrar en la Biblia de esta forma. Laws, Leyes, commitments, compromisos, testimony, testimonio, judgments, juicios, statutes, estatutos, words. palabras. Note how Paul Say refers words or works. words. Palabras. Note how Paul often refers to the Sinai covenant as the law. Noten cómo Paul, he refers, noten cómo Pablo se refiere al pacto del Sinaí como la ley. Often when Paul speaks of the Sinai covenant that Moses brought down to the people, A menudo cuando Pablo habla del pacto mosaico que Moisés trajo al pueblo, he doesn't call it a covenant. y él no lo llama un pacto, He just refers to it as the law él simplemente se refiere a él como la ley, because in the law it has obligations. porque en la ley tiene obligaciones. Okay? Oaths, Así que tenemos promise, juramentos, promesas, Obligations. obligaciones. number 4, Y número 4, a sign. a sign. Sign. A sign, yeah, you say something, Like a mark. McDonald's is a sign. Una señal, Okay? una señal. I gave you this illustration last night. Anoche les di la ilustración. I held up that ring finger. What did that tell you? Recuerde que levanté mi mano con el anillo. ¿Y qué les dice ese anillo de mí? It indicates marriage. Dice que soy casado. This is a sign Esto es una señal that I am married. de que yo soy casado. Okay? As a wedding ring symbolizes a marriage, Así como el anillo de bodas simboliza un matrimonio, so also signs like circumcision de la misma manera
señales como la circuncisión indicated that someone was in the commonwealth of Israel. indicaba que alguien estaba dentro de la nación de Israel. You do this each time you come together for worship and celebrate communion. Ustedes hacen esto cada vez que ustedes vienen a la iglesia el domingo y celebran la comunión. When you have the cup in the Lord's Supper, Cuando ustedes tienen la copa en la cena del Señor, the Bible refers to it as the cup is the new covenant. y la Biblia se refiere a esto como que la copa es el nuevo pacto, lo dijo el Señor Jesús. In that case, the word covenant is actually being used. Y en este caso la palabra pacto en realidad está siendo usada. By you participating in drinking the cup, you indicate by that sign you are included in the covenant. Y por el hecho de participar ustedes sosteniendo la copa, ustedes están indicando de que por esa copa ustedes están incluidos en ese pacto. Okay, so we've got oaths, promises, obligations, signs. Tenemos juramentos, promesas, obligaciones y señales. And the final one, Y la última, number 5, la número 5, is a covenantal formula. ahora una fórmula de pacto, una fórmula de pacto. Remember, the word covenant may not be used, but the formula may be in there. Recuerden, puede que no se use la palabra pacto, pero puede que encontremos la fórmula de pacto allí. For example, Vamos a mirar un ejemplo. here's a covenantal formula within the scripture. Miren una fórmula de pacto en la escritura. I will be your God and you will be my people. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. You see that suzerain, vassal ¿Ven position there? ven ahí entonces esa posición de emperador y vasallo? That formula encapsulates the covenantal relationship. Esa fórmula encapsula la relación de pacto. See, I will be blank to you. I will be. Ajá. So, seré, y dejen un espacio ahí, seré, dejen un espacio para ustedes, And you will be blank to me. y ustedes serán, dejen un espacio en blanco para mí. Those blanks could be filled in with a husband, wife, or a father, son, or Lord, servant. Estos blancos pueden ser llenados con esposo, esposa, padre, hijo o Dios y siervo. Okay? It's also found in halves. ¿En what? Halves. Like half your body. half. Y también se encuentra en medias partes. Okay? It might be I will be or you will be. Y así de esta manera, yo seré o tú serás. If you keep that thinking in your mind, Si ustedes guardan este pensamiento en sus manos, when you study the Old Testament, cuando ustedes estudien el Antiguo Testamento, you're going to find this kind of language and these synonyms for the word covenant all over. van a encontrar este tipo de lenguaje y estos sinónimos para los pactos por todas partes. Okay? Let me end it with this. Quiero terminarlo con esto. Look at Revelation chapter 21, verse 3. Apocalipsis 21:3. We'll look at this and then we'll take a break. Vamos a mirarlo y luego vamos al descanso. Apocalipsis 21, 21:3. Yes. Apocalipsis 21:3. Vamos a leerlo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Okay, this is the ending of the Bible here. Aquí tenemos el final de la Biblia. And God is using the language of covenant Y Dios aquí está usando el lenguaje de pactos to assure that his people will be with him always. para asegurar que su pueblo estará con Él por siempre. God is swearing by himself Dios ha jurado por sí mismo, because there's no one higher than him. porque no hay nadie más alto que Él. And that's where we are. Y eso es lo que somos.